El siguiente ponente, como ya les anunciaba al principio, también es geólogo y, sin embargo, buena persona. Es el doctor Julio Garrote Revilla, doctor en Ciencias Geológicas, especialista en geomorfología fluvial de grandes cuencas y en el papel de la neotectónica en las redes fluviales. Julio Garrote es profesor ayudante en la Universidad Complutense, en el Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, recién creado por la fusión de anteriores 3 departamentos, y además de un excelente profesional, le considero un muy buen amigo mío porque trabajo habitualmente con él, con lo cual para mí es más difícil decir muchas más cosas de Julio. Solo darle las gracias, como a Noemí, por haberse prestado a este atraco a mano armada en pleno mes de julio, y cuando quieras, Julio. Muy bien. Muchas gracias a todos, gracias a Andrés también. Bueno, como verán en la presentación que voy a exponerles, dentro de los yacimientos arqueológicos no solamente hay restos humanos o de herramientas generadas por el hombre, sino que también tenemos más cosas. En este caso tenemos sedimentos que rellenan o pueden rellenar las cuevas y cuyo origen en algunos casos puede ser un origen fluvial, ¿vale? Asociado a la dinámica de los ríos que están cerca de dichos yacimientos y a las inundaciones o desbordamiento de dichos cauces, en este caso en el periodo Pleistoceno, en el periodo de ocupación neandertal de estas cuevas. A partir de estos yacimientos vamos a mostraros las tentativas de reconstrucción hidráulica de dichas inundaciones. Bueno, la división que he hecho para la presentación, primero os hablaré muy brevemente de los depósitos de paleoavenidas, de cómo se generan y cómo podemos utilizarlos. Posteriormente hablaremos de la reconstrucción hidráulica, eso ha sido un error, hidráulica, realizada en el yacimiento del Abrigo del Molino y en el yacimiento de Jarama 6. Y, por último, hablaré sobre la posible utilidad de estos sedimentos y de las reconstrucciones hidráulicas que se han realizado para la gestión futura de posibles inundaciones. Bueno, vamos a empezar por los depósitos. ¿Vale? Los ríos no llevan únicamente agua, eso yo creo que ya todos lo sabemos. Transportan además una serie de partículas sólidas de diferentes tamaños en función de la energía del río y por tanto de su capacidad de transporte. ¿Vale? Cuando esa energía disminuye, esa capacidad de transporte disminuye, esos sedimentos, esas partículas sólidas de diferente tamaño pueden depositarse en distintas zonas y pueden o no preservarse en un futuro y llegar hasta nosotros. Además, estos depósitos pueden indicarnos también cuál es el nivel que alcanzaron las aguas en función de la disposición de los mismos con respecto al cauce actual y el cauce en el momento en el que se produjeron las inundaciones. Si además coincide que esos depósitos contienen bien materia orgánica, restos humanos, restos de actividad humana que podamos datar, es decir, que podamos asignarles una edad, pues eso nos permite identificar distintos depósitos y asociarles distintas edades, ¿vale? Esto no pertenece a los ejemplos que vamos a comentar, pero bueno, es una imagen gráfica en la que puede observarse toda una serie de depósitos, ¿vale? Los que se puede identificar que pertenecen a distintos episodios de inundación y pudieron datarse y asignárseles una fecha de ocurrencia, ¿vale? Y eso nos es útil desde el punto de vista de la reconstrucción hidráulica, como posteriormente os comentaré. Bueno, estos depósitos tenemos la suerte que han quedado registrados, han quedado almacenados en 2 yacimientos de los cuales yo he tenido conocimiento, pues, principalmente gracias a Andrés Díez, que son, por un lado, el yacimiento del Abrigo del Molino, muy cerquita de aquí de Segovia, y, por otro lado, el yacimiento de Jarama 6, en la provincia de Guadalajara. A mí me ha resultado curioso que ambos yacimientos comparten una característica que es la latitud a la que se encuentran. Pueden no tener ningún significado, pero a mí me resultó curioso en
en su momento. Yo estoy alejado del tema de la arqueología y ya veréis que pues, la charla que yo presento es como un verso suelto dentro del resto de charlas a las que asistiréis. Y, como os digo, me resultó curioso que coincidiesen en la latitud y que ambos se encontrasen en torno a los 40 grados 57 minutos norte. ¿Vale? Simplemente una curiosidad. Como os decía, en ambos yacimientos quedaron registrados depósitos que podían asociarse a la ocurrencia de inundaciones en dicha época, en la época de ocupación de Neandertal. En la época de ocupación de Neandertal porque intercalados con esos depósitos se han encontrado restos asociados a esta época. Si no se hubiesen encontrado restos, si no pudiésemos asociar una edad a dichos depósitos, pues no tendrían mayor utilidad, puesto que no seríamos capaces de establecer esa relación depósito-edad. ¿Vale? En el caso del yacimiento del Abrigo del Molino, los depósitos asociados a la dinámica fluvial se encuentran sobre todo en la parte baja, en el conjunto inferior, mientras que en el conjunto medio y en el conjunto superior los depósitos que encontramos ya no están asociados a dinámica fluvial, sino que están asociados más bien a dinámica de laderas o incluso a colapsos dentro de la cueva o el abrigo donde se encuentra el yacimiento. ¿Vale? Estos depósitos han sido analizados, ¿vale? No por mí, sino por otro personal de la Universidad Complutense de Madrid, los doctores Yolanda Sánchez Moya y Alfonso Sopeña, los cuales tomaron muestras, ¿vale? Réplicas de la superficie del frente del depósito, lo que se conoce como pils en la terminología técnica, a partir de los cuales es como si nosotros hiciésemos una fotografía, pero además una fotografía con textura, que nosotros pudiésemos tocar y ver cuál es el tamaño del sedimento, cómo está distribuido, si hay variaciones o hay intercalaciones dentro de los mismos, de tal manera que podamos determinar si estos depósitos se corresponden con uno o más eventos de inundación, hasta dónde llegó cada uno de los eventos, y luego otras características que luego os comentaré en función de esa granulometría, de lo finos que sean lo finos o lo gruesos que sean los sedimentos, y también incluso de cómo estén ordenados, ¿vale? Porque en este caso veremos que esa ordenación también nos va a indicar la dirección del agua en el momento en el que se depositaron estos sedimentos. En el caso del yacimiento de Jarama 6, todavía no se ha llegado a ese punto y aquí podéis verme a mí, podéis ver al doctor Jesús Jordá, que también está aquí, que posteriormente realizará una charla acerca de este yacimiento, y a la doctora Yolanda Sánchez Moya, ¿vale? Tomando unas fotografías del frente del depósito. Todavía no se ha llegado al punto de realizar esos pils que hemos visto anteriormente para el Abrigo del Molino, pero está planeado realizar esa campaña en septiembre de este año, y a partir de ahí pues, realizar un análisis más pormenorizado de dichos yacimientos para ver si se pueden identificar pues, distintos eventos y también granulometría del sedimento, posible dirección del flujo responsable de la deposición de dichos sedimentos. En este sentido, digamos que Jarama 6 va un poco más retrasado que el Abrigo del Molino en esas investigaciones, ¿vale? Pero, como veis, tenemos toda una columna, ¿vale? O todo un conjunto de sedimentos asociados a eventos de inundación o de la dinámica fluvial, en este caso del río Jarama. Bueno, tras esta primera breve introducción a los depósitos fluviales y su presencia, en este caso, en yacimientos arqueológicos, voy a comentaros las reconstrucciones hidráulicas que se han llevado a cabo en ambos yacimientos. Bueno, creo que no es necesario que os hable demasiado sobre la localización del yacimiento del Abrigo del Molino, puesto que posiblemente la mayoría de aquí seáis segovianos y el que no lo soy yo, ¿vale? Pero el yacimiento del Abrigo del Molino pues está a las afueras de Segovia. Tenemos el Alcázar, si no me equivoco, esta es la iglesia de la Fuencisla, pero creo que no he equivocado el nombre. Y, como os decía, en esa posición tenemos la localización del yacimiento del Abrigo del Molino.
Yacimiento que, si os soy sincero, yo la primera vez que lo vi pensaba que los yacimientos eran todos como cosas más grandes. Y luego se ve que no. Ya os digo que mi relación con la arqueología es muy somera, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de algunos de los depósitos encontrados en el yacimiento, y el análisis de la granulometría, de la estructura de estos sedimentos, me ha permitido clasificarlos como depósitos de tipo Ripple, cabalgante, y con una dirección de propagación o de movimiento opuesta a la del movimiento principal del agua en ese tramo del río, ¿vale? Es decir, si el río Eresma, en ese tramo fluye hacia vosotros, pues la dirección de deposición o la dirección del flujo que generó estos depósitos se dirigiría hacia mí, ¿vale? ¿Eso qué nos plantea? Pues plantea la situación de que tiene que haber un punto de separación de flujo que genere esa divergencia y que genere remolinos, ¿vale? La dirección de flujo sería contraria a la de esta imagen, ¿vale? Realmente, en el caso del abrigo del molino y del río Eresma, el agua fluiría de la parte superior a la parte inferior de la imagen, y lo que tendríamos sí que es el recoveco del abrigo del molino, que serviría de punto de separación y que promovería la generación de remolinos, y por tanto favorecería que la dirección del flujo fuese inversa a la dirección principal de flujo en el río Eresma. Esto es importante, la dirección del flujo, porque es una información que luego a mí me ayuda a tratar de calibrar dentro de lo posible. Ya veremos que hay muchas incertidumbres en este tipo de análisis, pero te da una información que es útil a la hora de establecer realmente cuál fue el posible caudal responsable del depósito de dichos sedimentos. Bueno, pues con esa información, con la información del tamaño de sedimento, lo que se pudo observar es que para un tamaño de sedimento muy fino, como era el que constituía dichos depósitos, teniendo en cuenta que la estructura de los mismos se correspondía con ripples 3D, ¿vale? Estaríamos dentro de esta zona en el gráfico, y eso nos lleva a que las condiciones de velocidad de flujo puedan quedar más o menos acotadas dentro de este rango, entre 0,3 a 0,8 metros por segundo, ¿vale? Por tanto, tenemos una información acerca de velocidad, tenemos una información acerca de dirección, que es, como os comentaba, es útil para tratar de determinar cuál fue el caudal punta originario de la deposición de dichos sedimentos, con, como vuelvo a repetir, muchas incertidumbres, como ahora veremos. La primera y posiblemente la más importante es cómo era el valle en ese momento. ¿El valle era igual que ahora? ¿La topografía del valle era semejante a la topografía que tenemos actualmente? ¿Ha variado? ¿El río se ha encajado y por tanto el valle es más profundo? Evidentemente esto es una pregunta muy importante porque condiciona el volumen de agua que puede circular por el río para alcanzar un nivel determinado. Es decir, para que el agua alcance el nivel de ese altavoz, es importante, o tiene una influencia muy importante, que el lecho del río esté al nivel del suelo de la sala, o que se encuentre 5 metros por debajo o 4 metros por debajo. Entrará más o menos agua y, por tanto, el caudal punta necesario para que el agua llegue a ese nivel también será diferente. Por tanto, esto generaba incertidumbre, pero no tenemos una respuesta directa para esa pregunta, ¿vale? Lo único que podemos hacer es tratar de aproximarnos a una respuesta. ¿Cómo nos aproximamos a esa respuesta? A partir de la forma del valle, de la geomorfología del mismo. Vale, este dibujo, realizado por Andrés Díez, que dibuja bastante mejor que yo, hace una representación de los principales elementos geomorfológicos que veíamos en el valle, sobre todo las terrazas fluviales. ¿Por qué? Porque esas terrazas fluviales no representan más que antiguas llanuras de inundación del río. Si la llanura de inundación actual es la zona que con mayor frecuencia se inunda cuando el río desborda, una terraza representa esa misma llanura de inundación de un tiempo pretérito, ¿vale? Entonces, esas terrazas, ¿vale?, que se distinguieron, bueno, una superior, pero que considerábamos que estaba desligada de la dinámica del río en el momento en el que el abrigo del molino estaba ocupado. Luego teníamos una terraza situada a más o menos 11 metros respecto al cauce actual.
luego teníamos una segunda terraza bastante degradada, un glacis terraza entre +6 más 2 metros respecto al cauce actual, y luego la topografía o la morfología actual que tenemos en el cauce. Por tanto, planteamos 3 escenarios: que la morfología del cauce estuviese asociada al nivel actual, al de la terraza +6 y al de la terraza +11. ¿Vale? ¿Eso qué nos obligaba? Nos obligaba a modificar el modelo digital del terreno, ¿vale? Porque, puesto que el modelo digital del terreno lo que representa es la topografía actual, necesitábamos modificarlos para tratar de simular la topografía del terreno asociada a esos 2 niveles de terraza. De tal forma que la forma del valle sería tal y como ven en este momento para la situación actual. El lecho del valle se elevaría unos 6 metros para asociarse con el nivel de la terraza +6, y el lecho del valle se elevaría hasta casi 11 metros para asociarse con esa terraza +11 metros. ¿Vale? Para de esta forma simular 3 escenarios que representen situaciones como la que os comentaba antes, con la altura del suelo respecto al agua y el caudal necesario para rellenar, digamos, este valle para que el agua alcance ese nivel. Y, también muy importante, necesitábamos reconstruir la forma de la cueva. Primero porque la cueva en parte está destruida, puesto que en parte también se encontró cuando se crea ese camino, ¿vale?, que va paralelo al curso del río Eresma, ¿vale?, y que se desarrolla, creo que es para un colector de aguas residuales de la ciudad, ¿vale? En ese momento queda, digamos, al descubierto parte de la cueva, y a partir de ahí pues se observa que, oye, pues esta forma, estos depósitos pueden tener interés, y comienza a estudiarse, y ahí ya se encuentran pues los restos arqueológicos, y bueno, y a partir de ahí vienen todos los estudios asociados a la cueva del abrigo del molino. Bueno, pues la forma de la cueva tuvo también que recrearse en el modelo digital del terreno para provocar que existiese ese punto de separación de flujo que hemos comentado antes, que promoviese la formación de los remolinos y que el agua, por tanto, pudiese circular en sentido contrario a la dirección principal de flujo. Vale, con todas esas reconstrucciones, aquí tenéis una reproducción del modelo hidráulico, un modelo hidráulico bidimensional, bueno, que representa el movimiento de las aguas en 2 direcciones en el espacio, tanto para la morfología actual de la cueva, perdón, del lecho del río, como, en este caso, para la reconstrucción de la morfología del lecho asociado a la terraza de más 11 metros. Como pueden ver, la dinámica, el movimiento del flujo ya parece diferente, evidentemente porque estamos cambiando la morfología del valle, y eso influye en cómo se mueven las aguas por el mismo. ¿Vale? El yacimiento del abrigo del molino estaría situado más o menos por aquí, no se observa, pero con este caudal el agua entraría dentro del yacimiento. Bueno, estas simulaciones hidráulicas, ¿vale?, lo que nos reportan son los resultados que, sintetizados, pueden observar en esa tabla, ¿vale?, para la topografía actual, para la topografía asociada a la terraza de +6 metros y para la topografía asociada a la terraza de +11 metros. Los valores que están resaltados en ese tono rojo pálido, constatan las situaciones en las cuales se cumplen las condiciones que los estudios previos nos habían indicado, tanto de velocidad de flujo como de dirección del mismo. En este caso, los valores negativos hacen referencia a direcciones opuestas a la dirección principal de movimiento del río, y los valores positivos hacen referencia al movimiento de las aguas en la dirección principal, ¿vale?, la dirección en la que se mueve el agua en el río Eresma. Vemos que para la topografía actual existe coincidencia o existe unos valores que son acordes a lo esperado para caudales puntas de en torno a los 3.000 metros cúbicos por segundo, que es un valor bastante elevado. La terraza +6 metros no dio resultados buenos, ¿vale?, no dio resultados que nos convenciesen o que cumpliesen las condiciones que nosotros estábamos esperando. Y por último, la terraza +11 metros
no llega a dar unos resultados que sean válidos para ambas variables, dirección y velocidad del flujo, pero se queda próximo, ¿vale? Y en función de las incertidumbres que existen, pues tanto la determinación del calado como de la determinación de la velocidad del flujo, no podríamos descartarla, ¿vale? Y de hecho, los caudales punta asociados que obtenemos en esta situación son más próximos, tienen una relación de orden de magnitud semejante, aun siendo superiores, a la estimación de caudales punta para distintos periodos de retorno que se ha realizado a partir de los datos de caudal obtenidos en la estación de aforo de Segovia. Volveremos más tarde a esto. En el caso de la reconstrucción hidráulica del yacimiento de Jarama 6, el cual pues, se encuentra, como comentaba, cerca de la localidad de Valdesotos, la cual se encontraría hacia nosotros porque se encuentra al norte del yacimiento. Estamos ahora mismo mirando en dirección sur. Aquí tenemos el río Jarama y por aquí tenemos un tributario, un arroyo que se une al río Jarama, ¿vale? Y ahí tenemos más o menos aproximada la localización del yacimiento de Jarama 6. Este es el modelo digital del terreno que representa la situación actual, ¿vale? Y no sé si en la imagen es posible apreciar cómo en la parte baja, aquí tendríamos el cauce, evidentemente, y tenemos en la ladera, tenemos una zona de elevada pendiente, luego tenemos una zona de coluvión, de acumulación de material en la ladera, y en la parte baja vuelve a incrementarse la pendiente de la ladera, lo cual nos está hablando de un proceso de incisión fluvial, ¿vale?, que ha provocado que el río se encaje de una manera más rápida en este último tramo. Esta es la información geomorfológica que disponíamos para tratar de plantear, al igual que en el caso del abrigo del Molino, la existencia de distintos escenarios asociados a distintas topografías. En este caso, en un principio se han planteado dos escenarios, que sería la situación topográfica actual y luego la situación topográfica en la que el lecho del río estaba situado más o menos en la ruptura de pendiente entre el área de coluvión y el encajamiento más importante que tenemos en la parte más baja del valle. Con lo cual, ahí podemos ver la reconstrucción del modelo digital del terreno, en la cual se ha tratado de representar la forma y la posición del lecho del río elevado sobre la situación actual. Además, dándole al lecho y al cauce unas características que considerábamos más relacionadas o con una posible mejor relación con las condiciones climáticas del momento, ¿vale? Y también la no regulación de los cauces, evidentemente, porque hace 40-45.000 años no existían presas que regulasen los cauces y por tanto la dinámica de los mismos era una dinámica natural. Bueno, aquí debería salir un vídeo, pero no sale. Bueno, simplemente era... Vale. Bueno, tampoco tiene demasiada importancia, simplemente es por el aspecto visual que da el vídeo. Esta sería la reconstrucción hidráulica para la situación de la topografía actual y, en este caso, tenemos la reconstrucción hidráulica para la topografía del terreno asociado a ese nivel de encajamiento, ¿vale? En este caso se observa peor esa diferencia en la dinámica del cauce, pero esto también está asociado a que en ambos casos los valores de caudal necesarios para enrasar con la localización del yacimiento y de los depósitos que se encontraron dentro del mismo son bastante grandes, ¿vale? Aquí tenéis en este gráfico representado, esta sería en principio la zona óptima en función del calado de la avenida dentro de la cueva, dentro de Jarama 6,
para la deposición de sedimentos, y vemos que estamos en un rango de valores de caudal superior a los 4.000 metros cúbicos por segundo, mucho mayor también que los caudales estimados actualmente. Las otras dos franjas que podéis ver hacen referencia a cuál es la influencia que puede tener en la estimación de ese caudal punta asociado a las variaciones en la morfología superficial, diferencias de rugosidad del terreno, de irregularidad del terreno y también de la tipología y densidad de la vegetación, tanto en el lecho como en la llanura de inundación, ¿vale? Puesto que estos factores influyen, puesto que ofrecen resistencia al movimiento del agua y pueden provocar una sobreelevación de la lámina de agua, es decir, un mismo caudal con diferentes rugosidades del terreno no llega a una misma cota. Sin mayor rugosidad, mayor freno del movimiento del agua, mayor ascenso de la lámina de agua para un mismo caudal. Y lo que queríamos era observar un poco la influencia que esa variable podía tener en la estimación de los caudales punta. Bueno, con estos resultados, aparte de tratar de reproducir y de conocer cuál y cómo podían ser las inundaciones ocurridas hace en torno a 45.000 años, en el periodo musteriense en el que los neandertales ocuparon estas cuevas, trataban de ir más allá. Y ese ir más allá es el ver si esta información puede ser de utilidad, ¿vale?, en conocer mejor cuál es la dinámica de las inundaciones en estos ríos, cuáles son los caudales máximos que se pueden generar y la utilidad que esto tiene desde el punto de vista de la gestión del riesgo y de la gestión de la dinámica fluvial de estos cauces. ¿Por qué? Porque nosotros o las personas encargadas de realizarlo, cuando tratamos de determinar cuál es el caudal punta, es decir, cuál es el máximo volumen de agua que pasa por un punto en un momento determinado, asociado a un periodo de retorno, es decir, cuál es el mayor caudal que puede pasar por este cauce en un periodo de 25 años. Al final es un ajuste estadístico, eso no quiere decir que represente realmente la realidad, pero bueno, es una estimación. ¿Esa estimación cómo la hacemos? La hacemos a partir de la información que disponemos, y esa información generalmente es, en los casos en los que existe, la información aportada por las estaciones de aforo, ¿vale? Problema: las estaciones de aforo tienen una longitud de datos, es decir, cubren un periodo temporal de datos limitado, 100 años, más o menos, no mucho más allá. Y la calidad de esos datos, pues bueno, también es variable. ¿Qué sucede cuando yo únicamente conozco parte del funcionamiento de una variable y quiero saber cuál es el funcionamiento global de dicha variable? Pues que en los casos más extremos tendré menos certidumbre de que mi análisis sea correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que con los datos que yo dispongo de una estación de aforo, los caudales asociados a periodos de retorno bajos, 25, 50, 100, pues bueno, más o menos puedo asumir que si las condiciones del terreno no han cambiado, lo puedo tener más o menos controlado y no estar muy equivocado respecto a cuál es el máximo caudal punta que puede circular. Pero ¿qué sucede cuando me voy a periodos de retorno mayores, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 años? Pues que la información que yo tengo es muy fragmentaria y posiblemente no dispongo de información de grandes eventos cuyo periodo de recurrencia, es decir, cuyo intervalo temporal de ocurrencia en el tiempo es muy elevado y que posiblemente en el periodo del cual yo tengo información nunca han llegado a producirse. Bueno, eso genera incertidumbre y genera que ese ajuste para esos periodos de retorno grandes pues sea más difícil de poder creérmelo. Para tratar de mejorar este ajuste, lo que se trata es de utilizar información histórica que puede ser de muy diverso tipo, noticias de prensa, escritos acerca de la historia y vida de un pueblo en la antigüedad, materia orgánica que yo pueda datar, restos humanos o restos de actividad humana, de herramientas, etcétera, ¿vale? Algo que, como comentaba al principio de la
de la charla me permita asociar una edad y por tanto me permita saber que un caudal X circuló por aquí hace Y años, ¿vale? De tal forma que se trata de mejorar el ajuste, es decir, el conocimiento de los posibles caudales punta para periodos de retorno mayores. Bueno, pues eso es lo que se está intentando realizar en ambos yacimientos. Esto es un ejemplo del abrigo del Molino, y aquí tenéis la ley de frecuencia, es decir, la relación caudal-periodo de retorno, ¿vale?, para la estación de aforo de Segovia, utilizando únicamente datos sistemáticos, es decir, los datos medidos en la estación de aforo, y que proviene de una aplicación, ¿vale?, de la aplicación CAUMAX, que está desarrollada por el Centro de Estudios Hidrográficos, que pertenece al CEDEX. Podemos ver que para 500 años de periodo de retorno nos asigna un valor de caudal punta inferior a los 200 metros cúbicos segundo. Sin embargo, y esto es solo una primera aproximación, ¿vale?, que de hecho he querido sacar algún gráfico simplemente para esta charla, ¿vale?, pero sería el ajuste de la ley de frecuencia. Aquí tenéis periodo de retorno, caudal, están cambiados los ejes porque el software es distinto, y los resultados utilizando únicamente los datos sistemáticos de la estación, que sería la línea roja, y utilizando todos los datos, es decir, incluyendo la información de los caudales puntas obtenidos a partir de las reconstrucciones hidráulicas que hemos hecho, a su vez, a partir de los depósitos de origen fluvial encontrados dentro del yacimiento del abrigo del Molino. Y lo importante es que esto puede modificar la forma y, por tanto, puede modificar la relación entre caudal punta y periodo de retorno. Sobre todo, como comentaba, para periodos de retorno grandes. ¿Y por qué me interesa a mí conocer los caudales asociados a periodos de retorno grandes? Pues porque eso tiene influencia en el riesgo para las personas, pero luego también tiene influencia en el dimensionamiento de obras hidráulicas, como pueden ser, por ejemplo, los aliviaderos de las presas. ¿Vale? Si una presa, sus aliviaderos no está bien dimensionado, está subestimado el caudal punta que puede llegar a ese punto del río donde está situada la presa, eso posteriormente puede generar problemas. Problemas como, por ejemplo, tuvimos hace un par de años, en Estados Unidos, en la presa de Oroville, en California, en la cual llegó demasiado agua, la presa no podía almacenar tanto agua, se tuvieron que abrir los aliviaderos totalmente para evacuar agua. Aún así hubo puntos en los que el nivel del agua superó el nivel de coronación de la presa, y eso evidentemente puede generar un problema muy grave, porque puede desestabilizar la estructura de la presa, provocar su rotura y provocar una onda de avenida con todo el volumen de agua que está almacenado en la presa. Ahora mismo también tenemos en las noticias lo que ha ocurrido en Laos. Igual, la rotura de una presa que estaba a punto de empezar a funcionar, y que yo, de las últimas noticias que he visto en prensa y en televisión, ya se hablaba de más de un centenar de muertos, de muchos desaparecidos. ¿Vale? Por tanto, es algo que evidentemente tiene una influencia sobre el ser humano. Y además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Real Decreto 9 del año 2009 ya habla de periodos de retorno de hasta 10.000 años en el dimensionamiento de obras hidráulicas. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de periodos de retorno muy grandes y que se encontrarían ya en esa zona que hemos hablado, en la cual el ajuste o la relación entre caudal punta y periodo de retorno únicamente a partir de los datos que nosotros tenemos de las estaciones de aforo comienza a perder verosimilitud, ¿vale? Y empieza a plantear más dudas que realmente esa relación sea correcta. Y para terminar, indicar que además aquí en las proximidades de la población de Segovia existe un proyecto de construcción de una nueva presa, la cual todos esperamos que el dimensionamiento de sus órganos de desagüe pues sea suficiente, ¿vale? Pero simplemente para que veáis que existe esa relación
¿vale? Y entre las obras hidráulicas y el hombre, y que un mal dimensionamiento, un mal funcionamiento de esas obras puede generar un problema grave. Problema que a lo mejor se puede solventar con un estudio más completo de la dinámica fluvial de esa zona de la cuenca, ¿vale? En la cual, aunque sea con enfoques o con datos no tan científicos, ¿vale? O no tan buenos desde un punto de vista ingenieril, tratemos de conocer realmente el funcionamiento global o la dinámica global de ese tramo de cauce. Gracias a todos por su atención y no quería... No quería despedirme sin plantear que, bueno, evidentemente este trabajo, aunque lo he presentado yo, hay otras personas que han colaborado y a los cuales quiero darles las gracias. En primer lugar a los arqueólogos de ambos yacimientos, a David y a María en el caso del Abrigo del Molino, a Chus en el caso de Jarama 6, a Andrés Díez, que aparte de amigo y magnífico geólogo, ha sido en el fondo el nexo de unión entre todos, y bueno, también está por allí Mario Hernández, técnico del IGME, que también nos ayudó para la generación del modelo digital del terreno del Abrigo del Molino, de un modelo de detalle a partir de los vuelos de dron. Gracias a todos.